Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy vamos a continuar y nos vamos a ubicar en la etapa republicana desde 1939, donde es el fin del tercer militarismo, hasta 1956. A esta etapa se le conoce como la Primavera Democrática y el gobierno de Manuel Odría. ¿Por qué se le llama Primavera Democrática? Porque se instalaron gobiernos que conciliaron con los partidos de masa, en este caso el Partido Aprista Peruano. Correcto, el Partido Aprista vuelve nuevamente a la legalidad, donde se da cierta apertura a la democracia. El Estado, durante esta época, está dirigida en función de los intereses de la burguesía. Entre 1939 y 1948, donde donde gobernó el presidente Prado Ugarteche y el presidente Bustamante Rivero, en el contexto internacional se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Correcto? En estos 9 años de gobierno. Muy bien, empezamos. La Primavera Democrática y el Ochenio de Odría. En este periodo de reapertura a la democracia, ¿correcto?, marca a 2 presidentes, a Manuel Prado Ugarteche y a José Luis Bustamante y Rivero. Recordar que en el gobierno militar del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro se modificó la Constitución y el periodo presidencial era de 6 años, ¿correcto? Según la Constitución de 1933, ¿correcto? Una Constitución dada por 2 personas, ahora sí. Esa Constitución de 1931 fue la 11ª Constitución promulgada por el presidente Sánchez Cerro y rigió desde 1933. Por eso se le conoce como la Constitución de 1933 y duró hasta el 28 de julio de 1980, donde viene la otra Constitución. Entonces, en este periodo los presidentes iban a gobernar a 6 años. ¿Correcto? Hasta los 6 años. Muy bien. Entonces comienza una serie de campañas políticas, ¿correcto? Las características de políticas y económicas del Estado es que el Estado promueve las actividades económicas a través de las corporaciones de desarrollo. Comienza a aumentar la población de la costa debido a las grandes migraciones del campo a la ciudad. Estas migraciones trae consigo el surgimiento de las famosas barriadas. Profesor, ¿qué barrios? Comas, Los Olivos, San Martín. No, estamos hablando, por ejemplo, del barrio Los Obreros, La Victoria, ¿correcto? Esos barrios comienzan a llenarse de poblaciones que venían desde la parte andina, ¿correcto? En el aspecto político, se dio el respeto a las libertades democráticas, incluyendo la tolerancia política al Partido Aprista Peruano, encabezado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y al Partido Comunista Peruano, encabezado por José Carlos Mariátegui. Muy bien. Este periodo, llamado la Primavera Democrática, inicia con el gobierno del presidente Prado Ugarteche. Recuerda que cuando muere Sánchez Cerro, el Congreso le entrega el poder a Óscar Raimundo Benavides y se tenía que convocar nuevamente a elecciones, pero
Ante la falta de legalidad, el Congreso le decide otorgar 3 años más de gobierno a Benavides. ¿Correcto? Al finalizar el mandato de Benavides, la oligarquía ya tenía un rol protagónico en la economía. ¿Correcto? El APRA ya comenzaba a ser un partido de la sociedad y las Fuerzas Armadas estaban involucrándose en la política. Entonces se convocan las elecciones de 1939. Manuel Prado consiguió el apoyo del Partido Aprista y del Partido Comunista y se presentó con la coalición conservadora. Prado representaba el sector urbano industrial y mostró mucha habilidad política para negociar el apoyo con los sectores populares y los medios. Y José Quesada era candidato de la oligarquía. Tuvo ribete fascista, representó al Partido Frente Democrático apoyado por la Unión Revolucionaria, la URO. Muy bien. Se dan las elecciones. Gana por el 75%, perdón, 77,5% Manuel Prado Ugarteche. Entonces, Manuel Carlos Prado y Ugarteche asume la presidencia del Perú el 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945. Recuerda, la Constitución de 1933 otorgaba el periodo presidencial por 6 años. Fue hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado. Su mandato duró casi toda la Segunda Guerra Mundial. Durante su gobierno se produjo el enfrentamiento con el Ecuador y la firma del Tratado de Paz de Río de Janeiro. Muy bien. Entonces, la economía peruana en este gobierno comienza a tener un auge económico, ¿correcto? Se intensificaron el desarrollo industrial a través del cultivo del té, el caucho y la explotación de minerales para uso bélico, como el plomo, el zinc, el carbón, el vanadio y el petróleo. Entonces, estábamos exportando ello a los Estados Unidos y algunas potencias. En esta época de la declaración de la Segunda Guerra Mundial se rompen relaciones diplomáticas con Alemania y el Banco Italiano ya deja de llamarse así italiano y se comienza a llamar Banco de Crédito del Perú, hoy BCP. Muy bien. Las exportaciones que se estancaron fue el azúcar, debido al precio alto. El algodón, por ejemplo, se notó un leve crecimiento y la participación estatal en la economía fue el objetivo para evitar especulación y el acaparamiento por escasez de mercadería del exterior. ¿Qué pasaba? Debido a la Segunda Guerra Mundial, había una escasez de alimento en Europa y por consiguiente se comienza a generar la especulación. Se especula el precio, está en constante alza y se comienza a acaparar. Entonces, para evitar ello, el gobierno de Prado, disculpen, decide intervenir, correcto, decide intervenir en este sentido para evitar todo ello. El Estado implantó el control de precios, comenzó a vigilar los alquileres, los materiales de construcción, los sueldos y salarios. Prueba de ello, las actividades económicas e industriales del sector vidrio y textil y llanta. Entonces, el Estado comienza a vigilar. Hay un control de precios, hay subsidios, que en un tiempo pudo haber sido beneficioso, digámoslo de esta forma, por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Pero después fue terrible. Muy bien. Debido a ello, comenzamos la Organización Exportadora de la Pesca, antes de 1939,
La pesca estuvo centrada en algunos puertos del Callao y Chorrillos para consumo local, con poca importancia dentro de la economía peruana. Entonces se comienza a exportar, se comienza a desarrollar una pesca industrial que estuvo alentada por el norteamericano. ¿Qué exportábamos, profesor? El hígado de bacalao, el bonito, que eran ricos en vitamina A y D. Y estos eran utilizados por los norteamericanos para los aviadores y las tropas. Entonces comenzó una gran demanda de estos productos y comenzó una gran venta a los Estados Unidos. Pero dentro del aspecto económico, los subsidios, el incremento de las áreas de cultivo de pan llevar, logró contener la medida de algunos campesinos que estaban buscando una reforma agraria, mayores beneficios. Mira, la reforma agraria ya estamos hablando de 1943 y se aceptaba. 1939 estaba la necesidad de esta reforma agraria, que se plasma de una manera abrupta en el gobierno de Velasco Alvarado. Muy bien, la mano de obra barata campesina situada en la costa, producto de despojos de las tierras. Además, el censo de 1940 votó que éramos 7 millones de peruanos, donde el 63,9% era la población rural y el 36% la población urbana. Mira, éramos 7 millones de peruanos y ahorita somos 33 millones. ¿Cómo aumenta la población? En la Segunda Guerra Mundial, Perú apoya al bloque aliado y tras el ataque japonés a Pearl Harbor, rompe relaciones diplomáticas con los aliados del eje. Comienza la deportación de ciudadanos norteamericanos del Perú a los Estados Unidos. El Banco Italiano se ve obligado a cambiar de nombre y pasó a convertirse a Banco de Crédito del Perú. Prado y Roosevelt tuvieron una estrecha relación, poniéndose evidente la instalación de una base militar en Talara, la base El Pato. Por otro lado, Estados Unidos sugiere a Manuel Prado Garteche tener buenas relaciones con la URSS, integrantes del bloque aliado en la guerra. El Partido Comunista llamó a la unidad nacional para luchar contra el fascismo italiano. El APRA, mira, el APRA de un partido extrema izquierda redefine su posición debido a la nueva política norteamericana desarrollada en 1936, la política de buena vecindad. Aya de la Torre plantea una nueva política separada del gobierno norteamericano y se propuso a los Estados Unidos un plan de afirmación de la democracia en las Américas. Todo estaba bien, la economía iba en auge a pesar de los problemas por las grandes exportaciones que teníamos hacia el extranjero. Otros aspectos importantes es, por ejemplo, la guerra con el Ecuador, donde se termina firmando el protocolo de Río de Janeiro de 1942 entre los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Alfredo Solz Muro, y de Ecuador, Julio Tomar Donoso, con los representantes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Otros acontecimientos muy importantes es la creación de la compañía Corpan, a versión peruana, inaugura la maternidad de Lima, fomenta la colonización de la selva, construye la carretera entre La Guaitía y Pucallpa, desarrolla la industria siderúrgica, construye el aeropuerto de Limatambo y se crean los departamentos de Tumbes y Pasco. Muy bien, ¿qué más pasó? Ya al término de su gobierno se convocan a elecciones en 1945. La oligarquía centró las esperanzas de volver nuevamente al poder en el general Eloy Uretra, héroe de la campaña de Zarumilla. En este contexto, los anti-oligarcas se asociaron o formaron un frente, el Frente Democrático Nacional, Fredena, y lanzaron la candidatura de José Bustamante y Rivero. Las campañas políticas estaban bajo el siguiente eslogan. Decían, si quieres comer bastante, vota o apoya a Bustamante. Y si quieres estar a dieta, vota por Ureta.
Entonces, 25 días antes de las elecciones, el APRA es reconocido legalmente por el gobierno de Prado, por eso no puede participar de estas elecciones y queda al margen. Aya de la Torre solo habla de no quitar riqueza a los que la tienen, sí crearla para los que no la tienen. De pan con libertad y libertad con pan. Entonces, mira, ya cambia el discurso. Su discurso lleva en el sentido de que no va a quitar riqueza a los que tienen. Y si no quita riqueza a los que la tienen, sí crearla para los que no la tienen. Muy bien. Entonces, en las elecciones del 45, se presenta Eloy Gaspar Ureta Montermoso, que representaba la continuidad de la oligarquía, y José Luis Bustamante Rivero, que representaba al Fredena, al Frente Democrático Nacional. Muy bien. Se llevan las elecciones, mira, ve, por primera vez las mujeres emiten el voto y gana José Luis Bustamante y Rivero. Es presidente del 28 de julio de 1945 al 28 de octubre de 1948. Profesor, ¿qué pasó? ¿No que el periodo era de 6 años? Sí, pero sufre un golpe de Estado. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando asumió la presidencia del Perú, hizo un apoyo o una alianza electoral con el APRA. Pero ya en el gobierno no quiso gobernar con él, lo excluyó. Eso trajo consigo que el APRA comenzara a agitar a la población por los problemas que estaba viviendo el Perú y la oposición que tenía en el Congreso. Ello trajo la caída de su gobierno. Se declaró a la APRA un partido, digamos, legal. Se estableció la tesis de las 200 millas. Se construyeron unidad vecinal número 3. Se construye el Hospital Bravo Chico. Y en el 48 se produce el famoso Arequipazo, la revolución encabezada por Manuel Odría Amoretti. Esta tesis de las 200 millas tiene su antecedente en la Declaración de Panamá de 1939, donde se reclamaron los derechos incuestionables de los países por una soberanía de 300 millas marítimas. Después Truman en 1945 proclama, en las proclamaciones de Truman, donde considera que los recursos naturales del suelo y del subsuelo y de la plataforma próximas a los litorales de las costas pertenecen a los países. El 1 de agosto de 1947, Bustamante y Rivero, por decreto supremo número 781, declara la soberanía nacional del mar peruano. ¿Correcto? Que se extiende desde la plataforma submarina Zócalo continental y los mares adyacentes a la costa de nuestro territorio. Estamos hablando por una extensión de 200 millas marinas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Supuestamente Bustamante y Rivero debía de gobernar desde 1945 hasta 1951, pero carecía de fuerza política. Si vivía un escenario inestable debido al APRA, ¿correcto? Asimismo, el APRA reclamaba que el gabinete de Bustamante estaba muchos agroexportadores. Entonces, el APRA solicita que se deshaga de algunos y que su reemplazo, para llevar, como se dice, un gobierno transparente, Bustamante acepta y nombra a 3 apristas como parte del gabinete. Pero todo ello no lleva una calma política, sino hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese enfrentamiento, aunado a la crisis económica y a la crisis política,
motivan de que el 27 de octubre de 1948 el general Odría encabezó un golpe de Estado en Arequipa. Este golpe de Estado de Odría fue promovida por la oligarquía agroexportadora en rechazo de las políticas de impuestos y de control de precios que el régimen de Bustamante y Rivero estaban adoptando. A esta revolución de Odría se le conoce como la Revolución Restauradora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Odría gobernó desde 1948 hasta 1956. ¿Qué, profesor? ¿No eran 6 años? Vamos a ver. La primera parte da el golpe de Estado. Se forma una junta de gobierno entre el 1 de noviembre de 1948 y 1950. En el 50 se convoca elecciones. Para ello, Odría renuncia al cargo de presidente de la Junta del Zenón Noriega. Se presenta a las elecciones de 1950 como único candidato. Es elegido presidente de 8 de julio de 1950 al 28 de julio de 1956. El lema de la campaña de Odría es salud, educación y trabajo, hechos y no palabras. A ver, un instante, chicos. Disculpe. Muy bien. Entonces, Odría entra a la presidencia del Perú y anula, lo primero que hace dentro del gobierno es anular el control de precios y decreta el libre mercado. Ello permite que nuestra economía nuevamente vuelva a, que nuevamente vuelva, como se dice, a rodar, a hacer ese engranaje. Ya no estaba paralizada la economía. Reorganiza la Hacienda, hoy Ministerio de Economía, aplica el plan de la misión norteamericana de Mr. Klein, un plan económico para la reactivación económica. A pesar de ser un gobierno militar, incentivó la producción de las empresas privadas, construyó las grandes unidades escolares, fomentó la creación de las escuelas normales y se creó los colegios militares y el CAE, el Centro de Altos Estudios Militares. Otorga el derecho a sufragio femenino en las elecciones generales. Construye el Ministerio de Educación. En el aspecto internacional, se suscita la guerra de las dos Coreas. Ojo, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Cuando el ambiente era sumamente conflictivo, dada la dureza del gobierno, empezaron los preparativos para las elecciones. Las elecciones eran muy pocas. Se organizó una coalición nacional dirigida por Manuel Mujica Gallo y Pedro Rossello, que excluía al APRA. Hubo violencias en Arequipa, hubo una represión militar debido a las huelgas escolares, ¿correcto? Aquí la tropa hizo fuego y mató a jóvenes que portaban bandera blanca. El gobierno se vio de presidir Esparza Sañartu y drogar la ley de seguridad interna. La coalición continuó su campaña en Trujillo y se enfrentó al APRA, en que motivó una nueva violencia. En esta nueva coyuntura se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de 1956, saliendo ganador Manuel Prado Ugarteche, quien inicia un nuevo régimen conocido como el régimen de la convivencia. Y ese régimen ya le pertenece a otro lado de la historia del Perú.